Muy buenas tardes a los televidentes, a los simpatizantes, a los hermanos. Bienvenidos al programa Conociendo la Verdad. El día de hoy vamos a tocar un tema que lo he denominado actuar con prudencia. En la palabra, en la Biblia, en Proverbios 27:12, la palabra de Dios dice así: el prudente ve el peligro y lo evita, mas el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias, ¿no? Proverbios 27:12. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Declaramos, Dios, que eres tú quien toca los corazones y las mentes de las personas. Y te pedimos, Dios, que sea tu palabra anidando en el corazón de cada una de las personas que puede ver este programa. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Qué importante, ¿no? Actuar con prudencia. La palabra que decíamos indicaba de que la persona prudente, esta persona cautelosa, ve el peligro y dice, y lo evita, escapa, se esconde, toma otro camino. No obstante, dice el inexperto, también podría ser tomado como el negligente, sigue adelante, ¿no? Y sufre las consecuencias. Cuando se habla de que sufre las consecuencias, normalmente no son consecuencias agradables, pueden ser casi siempre consecuencias gravosas, malas, dañosas, que hacen que el actuar negligente, el actuar imprudente nos lleva a ser partícipes de aceptar consecuencias negativas a nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? La persona que en el vehículo acelera a un máximo de la velocidad permitida corre el riesgo de sufrir un accidente. La persona prudente lo que haría es mira, ¿no? Cuál es el máximo que puede desarrollar para manejar su carro y va siguiendo esas pautas. El imprudente, queriendo adelantar, queriendo seguir, queriendo entre comillas llegar más rápido, toma más velocidad. Al final, este hombre, fuera de las normas de tránsito, choca y tiene un accidente. Ese accidente le puede causar lesiones e incluso la muerte. La consecuencia entre un hombre que es prudente y un imprudente se ve a leguas. El prudente llega a su destino, quizás 5 o 10 minutos después, el imprudente quizás nunca llega a su destino. Y más aún con la consecuencia de haberse podido lesionar, perder su bien, como en caso señala un auto, o incluso perder la vida. Qué importante actuar con prudencia, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que todos los seres humanos necesitamos en nuestro actuar desarrollar la prudencia. Es necesario que cada uno de nosotros, al momento de tomar decisiones, ¿no es cierto?, tenemos que ser prudentes, porque caso contrario, la imprudencia nos puede llevar a consecuencias dañosas, a consecuencias peligrosas, a consecuencias que van en contra de nosotros mismos. Uno podría agarrar y pensar de que, la prudencia en la Biblia, pero la prudencia se aplica en todo ámbito de la vida. No solamente estamos hablando como una virtud teológica que agarra y nos hace ser mejores, nos hace ser más espirituales. Lo que ocurre es que, hablando de la palabra de Dios, probablemente centremos un poco el tema en esta virtud y vinculado esto al tema bíblico. Pero ojo, en todo ámbito de la vida, aun cuando uno no fuere creyente, hay que actuar con prudencia. Temas como, por ejemplo, ¿no?, cuando uno, ¿no es cierto?, se proyecta en su vida profesional, ¿no?, actuar con prudencia significa estudiar, sacarse las notas adecuadas, pasar cada uno de los cursos, capacitarse, ¿no es cierto?, tomar todas las precauciones para que cuando llegue la oportunidad del trabajo uno esté totalmente capacitado. ¿Qué significa ese actuar? Actuar con prudencia. Un joven de 16 años que ha terminado el colegio, actuar prudentemente sería, ¿no es cierto?, ir viendo cuál es la universidad que desea, ir viendo cuál es la carrera que desea seguir,
de acuerdo a sus habilidades, a sus competencias. Luego, ¿qué más? Ir estudiando, de ser el caso que tiene que un examen de admisión, tiene que postular, tiene que estudiar, tiene que dedicarle tiempo al estudio, tiene que alejarse de las malas amistades, alejarse de los amigos que nos quitan tiempo, alejarse de la diversión, alejarse quizás del internet, de los juegos en línea y de tantas cosas. Ese actuar que es prudente va a traer una consecuencia positiva. Lo está preparando para una próxima, para un próximo tiempo en la vida, que son los estudios universitarios o los estudios tecnológicos. Pero tiene que tomar decisiones. Actuar con prudencia significa que muchas de esas decisiones van a implicar, quizás en lo inmediato, dejar de lado cosas que queremos hacer, dejar de lado diversión, dejar de lado amigos, dejar de lado, entre comillas, pasar buenos momentos. Pero prudentemente eso va a significar que a futuro uno pueda tener una carrera, un oficio que nos permita mantenernos y mantener a una familia que en un momento posterior vamos a tener. Igualmente, ¿no? Una persona que va a un viaje, una persona que tiene un viaje de negocio, una persona que tiene un viaje para verse en el extranjero con su familia. ¿Qué tiene que hacer este viajero? Actuar con prudencia. ¿Cómo es esto? Si una persona va a tomar un avión, tiene que llegar con el tiempo suficiente al aeropuerto, ¿no es cierto?, para poder realizar cada uno de los trámites internos dentro del aeropuerto de tal forma que esto pueda ser realizado antes de que parte el avión o antes de que cierren la puerta, ¿no es cierto?, del despacho para poder ingresar al avión. En esa medida, actuar prudentemente significa llegar por lo menos un par de horas antes, porque uno nunca sabe si es que hay demasiados pasajeros, si es que hay algún problema dentro del aeropuerto, si es que hay mucha cola. Y si uno llega con el tiempo medido, podría darse caso de que cuando se esté apersonando, ¿no es cierto?, a la puerta de ingreso para poder abordar el avión, esta ya esté cerrada o ya no se admita más pasajeros. Y en consecuencia uno se queda sin tomar el avión y sin llegar a su destino. Actuar prudente significa prepararse para ese viaje y preparar un tiempo anterior para poder realizar los trámites a la interna del aeropuerto. Actuar imprudente significaría no tomar en consideración eso, hacer las maletas a última hora, llegar faltando poco tiempo con el riesgo posible de no poder abordar el avión. Luego, ¿no? Si una persona va a invertir en un negocio o va a realizar un negocio, actuar prudentemente significa haberse tomado el tiempo, haber evaluado todas las variables que pueden tener ese negocio a efecto de que la inversión que esta persona haga sea rentable, sea la mejor. Actuar prudentemente entonces significa tomar las precauciones, revisar la información, tener en consideración que este emprendimiento o este negocio, cómo se hace, de qué depende, cuáles son todas las variables posibles y luego de eso recién invertir el dinero. Una persona imprudente se deja llegar por la emoción, ve un carro, lo ve bonito por fuera, sin agarrar y analizar el motor y al final a los 5 días ese motor es inservible, no sirve o está quemando, está con un motor ya desgastado. Entonces, antes de hacer una compra, antes de hacer un negocio, uno tiene que evaluar ese negocio, tiene que evaluar esa compra y no actuar necesariamente con emoción, ¿no? Actuar prudente, como lo poníamos al inicio de esta locución, es, por ejemplo, una persona que tiene un auto, verificar la velocidad de conformidad con las normas que rigen para esa vía, para esa carretera, para esa autopista. El imprudente no toma en cuenta eso. Y hablando de este tema, también están las personas, ¿no es cierto?, los peatones, que tienen que ser prudentes. Prudente significa mirar hacia la derecha y hacia la izquierda antes de cruzar por la cebra, la línea que está pintada de blanco, ¿no es cierto? No por cualquier lado, no queriéndole ganar al auto,
no cruzar en luz verde. Obviamente todo eso tiene que ver con la prudencia y eso cautela ¿qué? Nuestra salud, nuestra integridad y nuestra vida. Esos son temas del común que nos toca decidir diariamente y muchos de nosotros somos prudentes y otros no lo somos tanto. ¿Ok? Hay que tener cuidado. ¿Qué es la prudencia? La prudencia se define como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y sobre todo actuar de manera responsable. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. La prudencia es la sabiduría al momento de tomar decisiones, ¿no? Es sabiduría para toma de decisiones, porque cuando uno actúa de manera prudente, actúa de manera óptima, de manera eficiente. El hombre prudente es aquel que busca el bien en sus acciones de acuerdo al criterio de la justicia. Es decir, tiene la sabiduría necesaria para hacer lo correcto de acuerdo a las normas que diferencian el bien del mal. ¿Ok? El diccionario nos habla de la prudencia como la templanza, la cautela, la moderación, la sensatez, el buen juicio, ¿no? Y se señala que la prudencia en el cristianismo es una virtud, ¿no es cierto? Prudencia incluso es un nombre femenino, ¿no? Muchas veces hemos visto a los jóvenes decir, oye, la prude, ¿no? La prude puede ser una abreviación del nombre prudencia, pero hay tantas virtudes y casi todas tienen nombres de mujer como la esperanza, como la constancia, como la alegría, como la caridad, como la gracia, como la fe, ¿no? Estos nombres, estas virtudes tenemos que atarlas a nuestros cuellos, tenemos que tenerlas presentes porque son buenas amigas, nos van a permitir desarrollarnos de mejor manera y tener una vida más óptima, más plena, una vida en abundancia, como dice la palabra. En base a la definición, podemos decir que sinónimos de prudencia es el dominio propio, es la templanza, es la cautela, es la moderación, es la sensatez y es el buen juicio. ¿Cómo es esto? Templanza. Templanza es moderación, sobriedad, continencia, ¿no es cierto? A veces hay que contenernos de muchas cosas que queremos hacer, pero que no nos conviene. Nos es lícito todo, pero no todo nos conviene. Cautela, precaución, reserva. Moderación, templar, ajustar, arreglar algo, evitando el exceso. Es importante la moderación. Mucha gente agarra, ¿no? Y hay cosas como en la vida que, por ejemplo, ¿quién puede decir que alimentarse no es bueno? Sí, alimentarse es bueno. Pero casi todas las cosas, probablemente puedan haber algunas excepciones, pocas, todas las cosas, aun cuando son buenas, en exceso, es decir, sin moderación, terminan siendo malas. Incluso hay cosas que uno considera malas que moderadamente terminan o podrían ser siendo buenas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué duda cabe que los alimentos son buenos? Pero moderadamente. Porque si uno come en exceso, se engorda, al rato está produciendo triglicéridos, suben, puedes tener daños al corazón. Si tienes algún tipo de antecedente de personas con diabetes en tu familia, puedes hacer cuadros de diabetes. Entonces, el hecho de estar obeso, el hecho de, con tu alimentación imprudente, comer cosas que te hagan daño, finalmente hemos dicho que comer es bueno, pero en exceso se convierte en algo malo. Y por ejemplo, ¿no? El licor, todo el mundo dice, ¿no? Tomar es dañino. Y efectivamente, tomar en exceso es dañino. Pero definitivamente en algunos casos y algunos controles, para algunas enfermedades el hecho de tomar una copita de vino, una copita, ¿no es cierto?, de cerveza o una copita incluso, ¿no es cierto?, de cierto tipo de alcohol, pudiera
¿no es cierto?, hacer bien a nuestra salud. Obviamente, todo con prudencia. El licor en sí, cuando uno se embriaga, es malo, pero no estamos hablando de ese tipo de reacción. Y también hemos hablado de cosas que, siendo buenas, ¿no?, podrían tornarse negativas, como el caso de la comida. El caso de los estudios. ¿Quién puede decir que el estudio no es bueno? Claro, una persona que estudia es bueno, pero una persona que estudia todo el tiempo para leyendo y no come, no se preocupa por su bienestar también emocional, que puede ser la diversión, ¿no es cierto? Por ejemplo, ir a ver una película de cine, reunirse con los amigos, tener un tiempo de disipación con las amistades, con la familia. El hecho de estar tan concentrado, estar leyendo. He escuchado, cuando yo estaba en la universidad, de personas que se comprometían tanto con el estudio que al final les daba hasta surmenage, ¿no? Entonces, ok, estudiar en principio es bueno, nos permite alcanzar objetivos que más tarde van a alcanzar la profesión y al final nos hacen mejores personas. Pero si uno se aboca solamente y todo el tiempo a hacer eso y se descuida del resto de las cosas, pudiera llevarnos a una situación que no es la mejor. Sensatez, prudente, cuerdo, de buen juicio. Dominio propio, capacidad que nos permite controlar nuestras emociones y que éstas no nos controlen. Significa que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos y acciones, ¿no es cierto?, en lugar de que ellos te controlen a ti. Por ejemplo, qué importante, ¿no?, el manejo de la cólera, de la ira. Amigos míos, ¿cuántos de nosotros en un momento de cólera o de ira hemos herido a otra persona, hemos culminado de mal manera un trabajo, un negocio, una amistad, un emprendimiento? Nos hemos peleado con personas, ¿no es cierto?, por no poder controlar nuestra ira, nuestra cólera. En muchos casos, esto podría ser hasta contraproducente, porque pueden ser causales de despido de un trabajo, pueden ser romper una relación amical importante para nosotros, que ha sido de mutuo beneficio, pero por no controlar esa ira, ¿no es cierto?, al final se destruye. Nos hemos podido ir a las manos, ¿no es cierto?, por no controlar la ira. Hemos podido romper, culminar una oportunidad de negocio. Hemos podido, ¿no es cierto?, siendo un candidato a algo, dejar de serlo por no haber manejado nuestra ira. Hoy por hoy, el control de las emociones, que tiene que ver con lo que los psicólogos hablan mucho de la inteligencia emocional, es muy importante. Algunos creen mucho más importante que la inteligencia o el conocimiento normal, de que es la capacidad propia de cada persona. ¿De qué vale una persona muy inteligente si al momento en que tú le haces una consulta y está ensimismada o está con algún problema, te contesta cualquier tipo de pachotada, o se enoja, o crea un mal ambiente de trabajo, o simplemente no obedece las instrucciones que le da el jefe? De nada serviría que tú fueses muy inteligente, pero que no tengas control de tus emociones. Al final eso te puede hacer perder cualquier tipo de oportunidad, cualquier tipo de ascenso, cualquier tipo de promoción, cualquier tipo de emprendimiento, negocio, iniciativa, porque el actuar con cólera o el actuar con ira nos va a llevar a una situación difícil. A veces es mejor callar, contar hasta 10 y luego continuar. No es prudente hablar cuando uno está con cólera, es mejor callar. Buen juicio, facultad para actuar con prudencia y acierto. El buen juicio puede ser descrito como una actitud que hace que tomemos decisiones, emitamos opiniones o actuemos de manera lógica, con el uso del sentido común y sensatamente. Miren, el hecho de actuar de forma lógica y razonable es lo que nos diferencia a veces de las otras criaturas que ha creado el Señor. Sin embargo, siendo que el hombre es razonable o actúa con la razón, que es lógico y no ilógico, muchas veces cuando no actuamos con prudencia,
cuando hay otros sentimientos o hay otros pensamientos, ¿no es cierto?, que han controlado nuestro ser, podemos actuar de manera irracional, podemos actuar de manera ilógica. A veces, en unas reuniones, surgen ideas, ¿no es cierto?, y a veces la idea la da el más pequeño, el que tiene menor rango. Y quizás un profesional o el jefe diría, no, yo no voy a seguir eso, por un tema vinculado a la soberbia, ¿no? Manejo de emociones, manejo de sentimientos, porque no le quiere dar crédito y toma cualquier otra decisión que es irracional, que es ilógica, pero solamente por llevar la contraria, porque su ego o porque la cólera o porque incluso el hecho de estar peleada con esa persona no le deja reconocer que la posición, que la idea, que lo que esta persona está proponiendo es lo mejor para la empresa, para la institución, para el área. Entonces, si bien el hombre, por naturaleza, debe actuar de manera lógica y racional, muchas veces, cuando uno no actúa con prudencia y se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, actúa de una manera contraria. Cuando uno habla, ¿no es cierto?, de la prudencia tiene al menos tres acepciones: la prudencia misma, ¿no es cierto?, la templanza y finalmente el dominio propio. Cuando uno habla de prudencia, ¿no es cierto?, el diccionario habla de la prudencia como una virtud importante que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Entonces aquí hay un tema que es importante tener en consideración. El hombre, por naturaleza, ¿no es cierto?, dice que puede discernir entre lo bueno y lo malo. La prudencia lo que hace en nosotros es discernir y distinguir aquello que es bueno de aquello que es malo. Y se supone que el hombre debe seguir aquello que es bueno. Esto que es tan sencillo, ¿no es cierto?, no termina siendo tan fácil, porque hay cosas negativas y malas que son de agrado a la gente. Por ejemplo, el licor, las drogas, el sexo ilícito, ¿no es cierto? Todas esas cosas, para muchas personas, pueden tener inicialmente, ¿no?, una buena sensación, pueden ser simpáticas, agradables. Pero el fin de estas cosas es malo, porque una persona que está ebria puede pelearse, puede sufrir accidentes, puede hacer locuras, puede quedar embarazada, puede ser robada, puede ser asaltada, puede ser incluso muerta, ¿no? Entonces, si bien, ¿no?, decimos de que el hombre tiene la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo, y el ser prudente es elegir lo bueno, no es menos cierto que muchas personas, siendo negligentes o imprudentes, eligen lo malo y se deben atener a esas consecuencias. En esa medida, ¿no es cierto?, si bien lo primero tiene que ver con lo bueno y lo malo, ¿no?, dice en Proverbios 27:11 que el hombre prudente ve el mal y se esconde. En cambio, los simples o los imprudentes siguen adelante y pagan esas consecuencias. La segunda sección es la templanza. Y en este caso ya no se discierne entre lo bueno y lo malo, sino que, siendo esta también una virtud, ¿no es cierto?, consiste en moderar los apetitos, el uso excesivo de los sentidos, y debemos sujetarlos a la razón, ¿no? Si lo anterior se refería a distinguir entre lo bueno y lo malo, esto más bien se refiere a cuestiones de cantidad, de volumen, ¿no es cierto? Es decir, saber en qué medida es adecuado realizar una determinada actividad, porque todo lo que se hace sin moderación se sale de la templanza, sea la comida, los juegos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la comida, en Proverbios 23:2-4 dice lo siguiente, ¿no? Y pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Dice también, no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste.
Finalmente, el dominio propio, ¿no es cierto?, es el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Aquí es importante hacer notar la diferencia de lo que hoy se entiende por libertad. Libertad se dice que es la capacidad de hacer lo que yo quiero. No obstante, vemos jóvenes esclavos del alcohol que no saben divertirse si no están borrachos. Hombres y mujeres esclavos de un estereotipo de belleza que manipula y obliga a comer o dejar de comer cosas. Gente que es capaz de gastar miles de dólares en operaciones para verse mejor. Esto ya no se considera libertad, sino esclavitud. La verdadera libertad es la capacidad de tener dominio sobre aquello que hago sin que esto me domine. En Proverbios 25-28 dice, ¿no?, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ahora, en este punto, vamos a ver algunas características del hombre prudente, ¿no es cierto? Tenemos que decir que un hombre prudente tiene como característica que es reservado, que es cauteloso, que es dócil para aprender y finalmente, y muy importante, sabe cuándo callar y cuándo hablar y cuándo callar o guardar silencio. ¿Ok? Entonces, ser reservado, ¿no?, es sinónimo de ser sobrio, es decir, que siempre está en control. Es decir, no es impactado por las tendencias o modas y no deja que su lengua lo controle y procede sabiamente en todo, ¿no? Reservado, cauteloso, ¿no es cierto? Dice que el prudente prevé las dificultades y se prepara para enfrentarlas. Sabe que el mundo es enemigo de Dios, sabe que el enemigo buscará su lado flaco para poder destruirlo. El prudente no se cree fuerte, sino adopta una postura vigilante para no caer en la tentación de los vicios, como pueden ser drogas, alcohol, cigarrillos, sexo, situaciones de riesgo y toda clase de desenfreno carnal. Docilidad. Una persona prudente es dócil en el sentido de que trata de aprender de los demás. Porque ustedes saben que la persona sabia acepta el consejo y no cae en el error y no sufre sus consecuencias. La persona inteligente sufre el daño, consecuencia de su accionar y no lo vuelve a hacer, no lo repite. Esa es la persona inteligente. Pero la persona imprudente, la persona necia, sigue cayendo en el mismo error y sigue topándose con la misma piedra, aun cuando ya sabe que la consecuencia es dañosa. Esa persona es imprudente, es negligente, actúa de forma sin moderación. Mientras que cuando uno habla con una persona que es sabia, que es prudente, acepta el consejo. Por ejemplo, ¿no?, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, en muchos casos nuestros pastores, cuando estos nos brindan un consejo, aun cuando uno no lo tome, aun cuando uno considerase que no es malo, que no es bueno para uno, que es malo, uno debe escucharlo con docilidad, toda vez que son personas que nos aman y nos quieren de verdad. Por último, el consejo que esa persona te da es lo que él haría en su vida, y eso ya es bastante, ¿no? Ya te toca a ti ver, ¿no es cierto?, y tomar lo bueno y descartar lo malo, pero siempre deberías escuchar con atención a tu mejor amigo, a tu buen amigo, a tu padre, a tu madre, a tu pastor, porque todos ellos van a querer lo mejor para ti. Entonces, parte de la prudencia es ser dócil para aprender, de incluso las circunstancias y de las cosas que a otros les han ocurrido para que no te ocurran a ti. El punto 4, saber callar, saber cuándo hablar, saber cuándo callar. Dice la palabra que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Por eso, antes de abrir la boca, es mejor escuchar, es ver de qué se trata. En mi caso, a veces, yo también soy a veces un poco imprudente, soy muy de hablar. Y he cometido, porque el que habla más, se equivoca más.
mientras que el que escucha y habla poco se equivoca menos. No solamente porque dice menos palabras, sino porque normalmente al escuchar, al momento tú ya de hablar, has actuado de manera prudente, razonable y lógica para emitir los juicios y palabras en lo posible exactas, prudentes, para desarrollar una conversación. En cambio, la persona que actúa de manera imprudente se deja, habla, verborrea y a veces no hila el pensamiento con lo que está diciendo y a veces cae mal, dice cosas que luego se arrepiente y luego a veces ya es difícil recomponer una relación porque, como bien se señala, ¿no?, la primera impresión es lo que impacta, ¿no? Para muestra un botón, pero tu primera impresión es lo que te da a ti la posibilidad de que caigas bien o caigas mal. ¿Ok? Entonces, es importante que esta primera ocasión, cuando uno conoce un grupo, cuando uno conoce personas, actuar con prudencia, con cautela. ¿Cuántas veces en situaciones extremas, en alcohol, en ira, hemos hablado cosas de las cuales luego nos hemos arrepentido? No es prudente, no es sabio, no es cauteloso hablar de manera intempestiva. En la Biblia, la Biblia está plagada de gente prudente, o mejor dicho, gente que inicialmente no lo fue, pero que luego fue muy prudente, ¿no? Aquí me voy a detener porque hay casos emblemáticos, ¿no es cierto? Obviamente sabemos que el Maestro, Jesús, fue una persona muy prudente, ¿no es cierto? A diferencia, por ejemplo, de su discípulo Pedro, ¿no?, que a veces lo callaba, ¿no?, queriendo entrometerse en temas y situaciones que no le correspondían, ¿no? Y es por eso que le dijo, ¿no? Cállate, Satanás, ¿no? Me eres estorbo, le dijo en algún momento a Pedro. Pero no solamente eso, ¿no? Al momento de que Jesús iba a ser tomado preso, ¿no?, se dice que Pedro saca su espada y le corta la oreja, ¿no es cierto?, a un soldado. Y Jesús tiene que hacer el milagro de ponerle la oreja, ¿no es cierto? Y Pedro ya queda exento de cualquier problema, porque esa situación podría haber llevado a Pedro a la cárcel o a sufrir algún tipo de consecuencia, ¿no es cierto?, de justicia en aquel tiempo por haberle cortado la oreja a un soldado, ¿no? Entonces, situaciones en las que vemos cómo se comportaba el Maestro y cómo un discípulo, ¿no?, muy humano como nosotros, Pedro, ¿no?, a veces hablaba de más o en otras ocasiones tomaba decisiones que podían ocasionarle problemas, ¿no? De hecho, ¿no es cierto?, de que todas estas personas en la Biblia tuvieron que aprender prudencia, ¿no? Desde Adán, pasando por Abraham, por Jacob, ¿no es cierto? Jacob al inicio actuó de manera imprudente con su hermano Esaú, se puso esa piel de cordero en su mano para que el papá le pudiera dar la bendición, pero llega un momento en que Jacob, ¿no es cierto?, quiere arreglar con Esaú y tenía miedo de que Esaú lo quisiese matar, ¿no? Y le envía presentes, ¿no es cierto?, porque iba a haber un encuentro entre ellos, y le envía un presente y le envía, ¿no es cierto?, personas adelante, ¿no?, como haciéndole la corte antes de que ellos se junten, ¿no? Y Esaú le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué haces todo esto?, ¿no? Pero era un actuar que veía con prudencia toda vez que él había actuado mal inicialmente. Y en este momento de querer arreglar las cosas con su hermano mayor Esaú, ¿no es cierto?, en ese momento él estaba actuando con prudencia, ¿no? Igual Moisés, ¿no?, que al final dice que fue el hombre más manso, ¿no? Entonces, vemos en la Biblia una serie de situaciones. Pero yo me quiero centrar, en este caso, en una mujer, ¿no?, que es un ejemplo de prudencia en la Biblia, que es Abigail, ¿no? En la Biblia, ¿no es cierto?, vemos cómo, ¿no?, Samuel unge a David, David agarra y después de un tiempo se enfrenta, ¿no es cierto?, a Goliat, le gana a Goliat, le corta la cabeza, eso lo promueve, él llega, ¿no es cierto?,
al palacio real donde estaba el rey, ¿no? Saúl incluso le da en matrimonio a su hija. Él vivía de manera muy apacible, lo meten al ejército, ¿no? Para que lidere algunos escuadrones, y él en batalla, ¿no es cierto?, se advierte de que es un tipo importante, que es un guerrero, de que es muy bueno, ¿no es cierto? El Señor lo acompañaba a todos lados y era un guerrero impresionante. Y llega la famosa cancioncita, ¿no es cierto?, que dicen, ¿no es cierto?, que Saúl mató a 1000, ¿no?, pero David a sus 10.000. Y se dice de que Saúl sintió celos y envidia de David y a partir de ese momento quiso eliminarlo, quiso matarlo. David, ¿no es cierto?, sale del palacio, huye, ¿no?, se va a la cueva de Adulán, ahí arma un ejército con personas que estaban desechadas, rateros, gente que endeudados, endemoniados, ¿no? Arma un ejército y ya más adelante se ve que él para en el desierto con este grupo de personas, ¿no?, haciendo sus luchas, ¿no? Todavía no había sido, aun cuando ya había sido profetizado que iba a ser rey, él todavía no era rey. Y aquí acontece una situación. Había un hombre, Nabal, y su mujer, Abigail, que eran personas prósperas, ¿no? Y estos tenían muchos ganados. Y resulta que cuando salían, ¿no es cierto?, por el desierto, a tierras lejanas para ir a pastar a su ganado, David, ¿no es cierto?, acompañaba estos rebaños, los veía pasar y no tomaba nada para él, más bien los protegía, y los criados eran testigos de ese buen accionar de David. Pero llegó un momento en la vida de David, en ese tiempo, en que sus soldados tenían hambre, tenían necesidad, y consideraron importante ir a la hacienda, ir a la casa, ir a los campos de Nabal para pedirles una ofrenda. Y David envió a unos guerreros jóvenes para que se acercaran a pedirle. Y Nabal los trató mal y los echó. La Biblia relata así, ¿no? Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando a sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz, tú y tu familia, y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. David no estaba pidiendo cantidades enormes, simplemente estaba viendo el corazón de Nabal, toda vez que él, en el momento en que estas ovejas y estas personas, ¿no es cierto?, que trabajaban para Nabal, iban a pastar, pasaban por los lugares donde ellos estaban, ellos no les hacían nada, más bien los protegían, y le dice: mira, pregúntale si no a tus siervos, ¿no? Y le dice: dame lo que tengas a la mano. Sin embargo, cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados
¿no es cierto?, avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Estos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron, ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron, mientras cuidándonos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Entonces vemos cómo David y sus hombres habían actuado bien con Nabal. Y en un momento de celebración, en un momento de júbilo, en un momento también de, no solamente de dicha, sino también en el que se notaba de que Dios había bendecido a esta hacienda, a este campo, había mucho por compartir, y probablemente el personal de David estaba pasando hambre, estaba pasando algún tipo de necesidad. Se le va a pedir a Nabal, ¿no es cierto?, de que se le envíe, ¿no?, algo de comida para sus hombres. Sin embargo, él contesta mal, ¿no? Y miren, esta mala acción, o esta mala expresión, o estas malas palabras, o estas palabras sin sentido, sin prudencia, hacen de que David también, ¿no?, como cualquier hombre, diga: oye, ¿qué? Yo cuidé, yo protegí, yo ayudé, y cuando pido algo que necesito, no se me quiere dar, y se me habla que soy un esclavo, que me he escapado, que no te conozco. Bueno, entonces voy a ir y voy a tomar por la fuerza aquello que necesito. Y voy a destruir, a matar a todas esas personas. ¿Cómo un actuar imprudente, no es cierto? No digo que David tampoco, la decisión que tomó fue prudente, pero fue una consecuencia, fue una reacción a las palabras de Nabal. Entonces nos encontramos ante una situación difícil. Todos esos hombres iban a ser muertos. Todas esas personas que inicialmente no tendrían por qué sufrir esas consecuencias, sino porque Nabal, ¿no?, de manera imprudente habló, todos ellos iban a ser destruidos. 400 hombres habían mandado. Pero qué bueno, ¿no es cierto?, es tener también amigos, personas a veces que no necesariamente son amigas nuestras, no necesariamente nuestra misma condición. La palabra dice que un criado escuchó todo el tema y le fue a contar a la esposa. Decirle: oiga, su esposo no ha actuado bien, su esposo ha actuado mal y se viene una desgracia contra nosotros. Es en ese momento en que Abigail, si ustedes se percatan, inicialmente habían dicho de que era bella y era sabia. La palabra había dicho bella y sabia. Bella e inteligente, para ser más exactos, ¿no? Entonces miren cómo actúa esta mujer, prudente, ¿no? Había una persona que había hecho un fuego, ¿no es cierto? La otra persona también había sido encendida y venía una confrontación inminente. Entonces tenía que entrar a terciar una tercera persona que pudiera calmar, ¿no es cierto?, esta situación. Y esa persona fue Abigail. Miren, sin perder más tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, le dijo a los criados: adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta. De manera que se encontraron. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él. Postrándose rostro a tierra, se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deja que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche
no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que le quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre sus criados que lo acompañan. Yo le ruego que me perdone el atrevimiento de esta servidora. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mí, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme por mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro para mañana, no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió, pues como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba dando un regio banquete, se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal ya se había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Amén. Miren lo que hace una persona prudente. Viendo fuego, viendo que el mal se aproxima, esta persona, ¿no es cierto?, primero toma una decisión: ir a hacer lo que su esposo no hizo, es decir, llevar esta ofrenda de alimentos. Número 2, se anticipó a que David llegue. Número 3, ¿no es cierto?, ya nadie se pone rostro al suelo ni se va a rodear, pero actuó, ¿no es cierto?, de manera humilde. Qué importante la humildad. Tercero, habló con palabras que en vez de atizar el fuego, atizar los odios, atizar el encono, ¿no es cierto?, hicieron de que esta persona más bien bajase, más bien se sintiese, primero, que ya lo habían honrado; segundo, que ya le habían dado la ofrenda que él había pedido; tercero, ¿no es cierto?, de la forma como le habló, hablándole de Dios e incluso profetizándole, ¿no es cierto?, de que ninguno de sus enemigos podía hacerle daño, ¿no es cierto?, de que nadie lo podía matar, y que cuando, ¿no es cierto?, se diere lo que el Señor le tenía que dar, porque él había sido profetizado que iba a ser rey, que se acordase de ella. Mira, esa persona prudente no solamente bajó los fuegos, dejó de lado la confrontación, ella se aproximó, tomó el riesgo, asumió también la responsabilidad, porque dijo: yo he sido la que ha actuado de manera imprudente al no ofrecerle esto. Ella no tenía nada que ver, pero entró en esta conversación, en esta discusión entre dos partes, pero para bajar, para con palabras aderezadas, bajar y llegar a la calma. Y mire, David le reconoció y le dijo adicionalmente que le iba a ser hecho como ella le había pedido. Es decir, todo lo que ella le había dicho, ¿no es cierto?, y le dijo: cuando tú fueras rey, te acuerdes de tu sierva, le iba a ser hecho. Este tema no tardó, porque Nabal muere y David la manda a pedir
como esposa. ¿No es cierto? Todo lo que hace una persona prudente. Señores, en nuestra vida, ejemplos de vida, ¿no? La prudencia en el dinero, el tema de ahorrar. Por ejemplo, una persona se queda sin trabajo, pero ahorró. Entonces su vida, que continúa después de estar desempleado, es normal. Puede seguir su ritmo de vida normal, sin problemas, pagando sus cuentas, pagando la educación, comprándose su ropa, hasta esperar de que luego le llegue un nuevo empleo. Porque actuó de manera prudente. El imprudente se gasta todo y cuando se queda sin empleo se endeuda y sufre problemas y puede sufrir crisis emocionales, hasta rupturas de matrimonio por falta de dinero se han visto. Actuar prudente, actuar imprudente. ¿No es cierto? Igual le pasó a José, ¿no? Él actuó de manera prudente al dar el consejo al faraón y el faraón le dijo: yo no he encontrado una persona tan sabia y tan prudente como tú. Tú vas a ser el segundo de Egipto después de mí. Y le dio su anillo y lo puso, ¿no es cierto?, en autoridad de todo. Qué importante es la prudencia. La prudencia nos permite alcanzar nuestras metas. La prudencia nos permite alcanzar nuestros objetivos. La prudencia nos permite ser mejores personas. La prudencia nos permite vivir una mejor vida. La prudencia nos permite no sufrir consecuencias dañinas en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra familia. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé esa virtud de la prudencia. Que nosotros mismos también, en nuestro actuar, a partir de las experiencias vividas y de las experiencias vividas de otros, ¿no es cierto?, podamos obtener esa prudencia que necesitamos para tomar decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. La persona prudente en la Biblia actúa con sabiduría y dice que la sabiduría es la palabra de Dios. Es decir, la persona prudente toma sus decisiones en base a la palabra de Dios y ese tomar las decisiones en la palabra de Dios lo hace una persona prudente y sus decisiones no van a tener ningún efecto dañino en la persona. Hermanos, queridos televidentes, yo espero en el amor del Señor de que actuemos de manera prudente. El mundo vive situaciones de mucha calamidad que las estamos viendo, la pandemia. Perú no es un país de gente prudente. Miren cómo nos ha ido en el COVID. Pero yo considero de que este es un tiempo para reflexionar, de poder atesorar lo que es la prudencia, lo que es tomar decisiones, el dominio propio, la templanza. En mí y en cada uno de nosotros eso nos va a hacer bueno, nos va a hacer bien. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, la bendecimos y declaramos que esta palabra anide en el corazón de las personas que nos están viendo, de los que nos están sintonizando, y declaramos, Padre, que tú haces y anidas esa palabra en cada uno de ellos. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.